Abimael Guzmán es hechura, es discípulo de Mao, ¿no? Lo ha conocido a mediados de los 60 cuando viajó Abimael Guzmán a China y ha aprendido de él dos grandes cosas, entre otras muchas cosas que ha aprendido, pero dos elementos nos parece importante resaltar ahora. La primera es que la guerra popular que inició Mao Zedong en China, que ya había iniciado el partido chino anteriormente, por supuesto, en la confrontación con el partido nacionalista de Chiang Kai-shek, y una guerra incruenta, una guerra durísima de asesinatos y que marcó un poco la guerra en esa época, ¿no? Incluso Mao hablaba de batir el campo, que es lo mismo que hizo Abimael Guzmán aquí, batir el campo. ¿Y qué consiste batir el campo? Pues matar a todos los enemigos del pueblo, todos los corruptos, abigeos, etcétera, a todo aquel que se opusiera también a la línea revolucionaria, ¿no?, del partido, que en este caso, como en Perú, Lucanamarca, la masacre de 69 campesinos, incluyendo niños, porque se oponían a la política de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, ese fue uno de los grandes aprendizajes de este discípulo en relación con Mao. Y el otro gran aprendizaje, que hay que recordar además, que Mao también aplicó esa situación cuando ya fue gobierno en la Revolución Cultural de 1966, y que mandó al campo a mucha gente y murieron muchísimos chinos a propósito de ese tema, ¿no? Entonces, la política de Mao era pues más autoritaria, más vertical, más extremista, y por supuesto llevando siempre al lado revolucionario, al lado de, digamos, la lucha contra el capitalismo, ¿no? Entonces, Abimael Guzmán aprendió eso, y del otro, y por eso inició esa guerra incruenta y aplicó prácticamente la receta maoísta en el Perú. Y el otro legado ha sido la lucha de dos líneas, la lucha de dos tendencias, ¿no? Mao siempre era la línea revolucionaria y siempre había una línea revisionista, reformista, etcétera, que se oponía y que hacía el contrapeso, y que Mao, por supuesto, siempre se imponía, ¿no? Por eso fue la lucha, incluso en la Revolución Cultural, fue esa lucha contra el revisionismo, contra el reformismo y contra el procapitalismo al interior de la sociedad china y del Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces, hay que ver esa situación ahora, porque ahora, digamos, descartando un poco ya el primer legado, el otro legado, el de la lucha de dos líneas, Pedro Castillo aparentemente estaría en esa posición de Mao, porque en su gabinete hay dos líneas, hay dos tendencias, ¿no?, que cada día son más claras, ¿no? La tendencia, digamos, de ministro Maraví, algo de Bellido, pero Bellido un poco como que siempre se corre al centro, pero más bien el ministro Maraví, que es un ministro que tiene carácter y que tiene obviamente una direccionalidad, tiene ahora propuesto 19 medidas, y ha pedido incluso que el Tribunal Constitucional está pidiendo retirar del Tribunal Constitucional la propuesta que el gobierno anterior hizo para que la ley que eliminaba el CAS se suspenda, que ya la ley sea vigente, ¿no? Entonces ahí hay un lío legal, porque aparentemente no puede retrotraerse el Estado de un pedido que ya había hecho anteriormente. Entonces, pero hay esa intencionalidad también elevar la remuneración mínima vital, y que el ministro de Economía, Pedro Franque, ha señalado que no convendría en este momento para la economía en el país en general. Habría un ruido económico. Entonces, esta situación, habría dos tendencias, ¿no? Un socialismo democrático, Pedro Franque y otros en el gabinete, y un socialismo más extremista, ¿no?, más confrontacional de el ministro de Trabajo y otros ministros al interior. Esa situación es la que está generando un problema en el país, porque Castillo, el presidente Castillo, como dice Hildebrand en sus 13, ya no sería el rehén, ya no es el rehén, ¿no?, sino es parte de una dirigencia más extremista. Según el propio Hildebrand, cuando Cerrón invita a Castillo para ser candidato a la presidencia, alguien le dice al oído que tenga cuidado, porque es un extremista, ¿no?, es un radical, es una persona. Entonces, ahora ya aparece el presidente Castillo con un gabinete que tiene las dos líneas, ¿no? Aparentemente una línea que es la de Pedro Castillo, Pedro Franque, es una línea que estaría más de cara a la sociedad para evitar obviamente más ruido y que se levante un poco más los sectores medios contra el propio Castillo. Y lo que ha hecho también incluso el propio Bellido, ¿no? Cuando fue al gabinete, presentación de gabinete, pues bajó todas las, confrontaciones, y logró pasar con 73 votos la confianza al gabinete. Entonces, ahorita, sin embargo, hay estas dos tendencias. ¿Por quién y a dónde apuesta Pedro Castillo su gobierno? ¿A esta línea socialista democrática
o a esta línea más socialista, más comunista, más extremista, ¿no? Esas dos tendencias no son reconciliables, o sea, no es posible que convivan, porque se van a enfrentar no por personas, sino por las políticas que traen detrás. Porque, como decía Cerrón incluso en un momento, la revolución y la contrarrevolución es lo que plantea un poco esa línea, y la otra línea es más bien la del acuerdo, la de reformas que vayan avanzando progresivamente a la mejora de la calidad de vida de la gente, pero en el marco democrático, constitucional y en el marco de la economía, como está haciendo China hoy. En realidad, el pensamiento más extremista se ha quedado en la China de los años 70, ¿no? Y la China de hoy es la China de un socialismo con economía de mercado, es socialista lo que dice China, ¿no? Y que tiene problemas incluso de desigualdad fuertes, porque el 1% de los multimillonarios hoy tienen 30% de la economía, y hace 20 años tenía solamente el 20%, ese 1% de los más millonarios. Entonces, y las desigualdades ha crecido. Entonces, China tiene enfrente ese problema también. Pero China, ¿por qué? Porque ha incorporado el capitalismo como un motor de desarrollo de su economía. Y entonces, en Perú, ¿qué línea va a seguirse? Esa pregunta, señor Castillo, es la que tiene que resolverla, porque no puede ser indefinido esta situación que uno pide mayor salario y el otro dice no. Ese es un gabinete, la oposición está al interior del gabinete. No es posible gobernar, señor Castillo, cuando usted tiene dos ministros que no tienen la misma línea política. Tiene que definirse por una línea política. Esa es gobernabilidad. Lo contrario es generar un caos en el país.